Vale, perfecto. Cualquier duda que tengáis o lo que sea, me podéis ir diciendo, ¿vale? Me podéis interrumpir, lo que sea, que no os dé vergüenza. Iré comprobando el chat por si tenéis alguna cosa. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la inmunidad adaptativa. En la clase anterior vimos un poco, a ver, vale, perdón. En la clase anterior vimos un poco las definiciones más importantes dentro de la inmunología, ¿no? Pues que es un antígeno, que eran las moléculas que activaban la respuesta del sistema inmunitario, que es un anticuerpo, que hoy veremos un poco más en profundidad, que es un epítopo, que era esa parte del antígeno que es reconocida por el anticuerpo, ¿vale? Es una región concreta del antígeno. Y después también pues, conceptos bases del sistema inmunitario, cuáles son sus funciones, los órganos primarios, secundarios, hoy haremos también un poco de repaso de eso, y las principales células que lo forman. Y entonces Heriberto se explicó la inmunidad innata, que es esta parte como más natural del sistema inmunitario, como las primeras barreras de defensa que tenemos contra los patógenos. Entonces vimos la primera y la segunda línea de defensa, que si os acordáis eran pues, las barreras físicas y químicas, la piel, las mucosas, la microbiota, que está en simbiosis con nosotros y todo esto, ¿vale? Y vimos que teníamos diferentes componentes, cada uno con sus funciones. Por una parte teníamos los componentes celulares, que eran los neutrófilos, en general todos los granulocitos, ¿vale? Los macrófagos, que eran células que fagocitaban los patógenos, y las células NK. Y por otra parte teníamos los componentes humorales que vimos que eran, que eran moléculas solubles, ¿no? Pues el interferón, el complemento y en general la inflamación, que ayudaba a que llegaran más medios al punto donde se había producido la infección. Entonces, sí que queríamos hacer un poco de hincapié en lo de los linajes de las células linfoides, bueno, de las células inmunitarias, perdón, porque al corregir los test, ¿vale? Bueno, ya os he subido el test de esta parte, ¿vale? O sea que cuando acabemos la clase, si queréis que lo tendréis fresco, lo podéis hacer directamente. Está en el Classroom. Y entonces eso, lo que os decía, al corregir los test de la clase anterior, vimos que había un poco de confusión en cuanto a que las células natural killers, ¿vale? Que están aquí, al estar participando en la innata, lo asociabais con la línea mieloide. Entonces, hacemos repaso de los linajes. Partimos de una célula madre, ¿vale? Que es una hematopoietic stem cell. Entonces, que es multipotencial. Esto quiere decir que puede dar lugar a todo esto, a diferentes tipos celulares. Entonces, esta célula hematopoietica se puede dividir en el linaje en un progenitor linfoide o mieloide. El progenitor linfoide va a dar lugar a los linfocitos B y T, que es sobre todo lo que veremos hoy, y a las células NK. Y el mieloide va a dar lugar, las más importantes son estas de la derecha, pero va a dar lugar a mastocitos, eritrocitos, a las plaquetas, ¿vale? Y después dentro del sistema inmune tendríamos todos los granulocitos, ¿vale? Y los monocitos, que van a dar lugar a las células dendríticas y los macrófagos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que las células NK son del sistema, o sea, del linaje linfoide. Aunque estén participando en la inmunidad innata, ¿vale? Tenéis que tener claro que no hay una asociación entre mieloide, inmunidad innata, linfoide, inmunidad adaptativa. Cualquier célula puede participar independientemente de su linaje en la innata o en la adaptativa. Simplemente en cada una de ellas va a haber células específicas. Por ejemplo, en la adaptativa que veremos hoy, pues las principales son las células B y T, pero para que las células B y T puedan llevar a cabo su respuesta, también necesitan células del linaje linfoide. Entonces, tenéis que ver, la inmunología sí que es verdad que tiene muchos conceptos y hay que verlo como un sistema completo y complejo, porque todos los elementos, nadie trabaja de forma independiente. Todas las células van a interaccionar entre ellas, ¿vale? Y es lo que hay que tener en cuenta un poco y no hay que pensar que la natural killer, por ser linfoide, o sea, por estar participando en la innata, va a ser mieloide, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, una vez hecho este repaso, bueno, los órganos linfoides, para recordar un poco, teníamos los primarios y los secundarios. Los primarios son donde se van a originar las células del sistema inmunitario, ¿vale? Van a desarrollarse y van a madurar.
Los más importantes son la médula ósea y el timo. El timo es donde maduran los linfocitos T y en la médula ósea todos los demás, pero con mayor importancia los linfocitos B. Y después los secundarios los órganos linfoides secundarios es donde van a ir las células del sistema inmunitario una vez han madurado en el primario, van a ir a los secundarios y es ahí donde se van a activar cuando se encuentren con el antígeno, ¿vale? Va a haber una acumulación, se va a ir filtrando la linfa, se van a ir acumulando los antígenos, entonces las células cuando lleguen allí se los van a encontrar y se van a activar y se va a generar toda la respuesta, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, voy a ver si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Ahí. A ver. No sé qué he hecho. Mierda. Creo que he parado de compartir pantalla. Compartir, perdón. Vale, a ver. ¿Ahora lo volvéis a ver? Vale, perfecto. Perdón, es que yo con estas cosas de la tecnología soy súper torpe. Vale. Entonces, lo que os decía, ahora vamos a ver entonces qué es la inmunidad adaptativa. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que la inmunidad adaptativa es una respuesta que se genera más tardía, es decir, conlleva un tiempo mayor que la respuesta innata. La respuesta innata lleva horas, ¿vale? Es una respuesta mucho más automática. Sin embargo, la adaptativa es una respuesta más compleja, más sofisticada, diría yo, entonces conlleva unos procesos que a las células les lleva tiempo, ¿vale? Entonces, es una respuesta, como digo, más tardía y más especializada. Es a lo que me refiero con más sofisticada. Es más especializada y más dirigida. Necesita como una preparación mayor, por eso lleva más tiempo. Y es importante también tener en cuenta que esta respuesta mejora con cada exposición al agente infeccioso. Esto quiere decir que se van a generar unas células de memoria, como veremos después, que lo que van a hacer es ya estar preparadas y cuando el antígeno vuelva a entrar, como ya están ahí, ya saben cuál es su antígeno, ya están activadas para él, se van a activar mucho más rápido y se va a generar una respuesta mucho más rápido. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de la inmunidad adaptativa? La especificidad, la diversidad y la memoria. La especificidad quiere decir que esta inmunidad adaptativa es una respuesta mucho más dirigida que la innata. Si la innata, si os acordáis, las células reconocían patrones comunes en los patógenos, por ejemplo, alguna molécula de la pared bacteriana, sí, lipopolisacáridos, el LPS y todo esto, eso es una respuesta mucho más específica, más dirigida. La diversidad se refiere a que el sistema inmunitario tiene la capacidad de reconocer cualquier antígeno. En realidad infinitos. De hecho, se han hecho experimentos con péptidos, con moléculas que no existen en la naturaleza y aún así el sistema inmunitario es capaz de generar células que sean capaces de reconocerlo. O sea, se puede reconocer cualquier cosa. Es un sistema muy diverso. Y la memoria, lo que os explicaba, quiere decir que se van a generar células ya preparadas contra ese antígeno, que van a estar circulando por el organismo. Y por lo tanto, cuando vuelva a entrar el antígeno, vuelva a estar en contacto con nosotros, ya vamos a tener esas células preparadas y la respuesta va a ser mucho más rápida. Bien, entonces, la respuesta adaptativa, ¿quién la lleva a cabo? Los linfocitos B y T, que estaban en el linaje linfoide, ¿vale? Los B y los T, pero, como os digo aquí en el último párrafo, va a ser fundamental la cooperación de células de la inmunidad innata, como las células dendríticas, que lo veremos después. Entonces, dentro de la inmunidad adaptativa tendremos la inmunidad humoral, que os recuerdo que es la de moléculas solubles, ¿vale? Y la inmunidad celular. En la inmunidad humoral, ¿quién la va a llevar a cabo? La va a llevar a cabo los anticuerpos. En este caso, las moléculas solubles que van a llevar a cabo la inmunidad humoral son los anticuerpos que los van a producir los linfocitos B. Va a ser su función principal. Y por otra parte, tenemos la inmunidad celular, que la llevan a cabo los linfocitos T. Esos linfocitos T lo que van a hacer es destruir las células que están infectadas, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta clase, ¿vale?, de la inmunidad adaptativa es presentaros los elementos que participan en esta inmunidad adaptativa, para que lo tengáis claro. Y luego haremos otra clase explicando ya un poco más la dinámica de la respuesta y cómo
cómo funciona, cómo interacciona cada elemento con los demás. Pero en esta clase vamos a ver los linfocitos B, los anticuerpos, linfocito T, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los linfocitos B. Cualquier duda que tengáis hasta aquí me vais diciendo, ¿vale? Entonces, los linfocitos B, como he dicho, son células que pertenecen al linaje linfoide y están especializadas en la producción de anticuerpos específicos contra un determinado antígeno. Maduran en la médula ósea y después van a circular por el organismo llegando a los órganos linfoides secundarios, como el bazo y los ganglios linfáticos. Y en estos órganos linfoides secundarios es donde se van a encontrar los antígenos, se van a activar y va a empezar toda la respuesta. Entonces, estos anticuerpos que producen, estas proteínas, pueden quedarse o bien unidas a la membrana en forma de receptor, ¿vale? Como sería en el caso de estos, o también los pueden secretar en forma soluble. Entonces, estos anticuerpos van a ir por la sangre, por las mucosas y se van a ir uniendo a los antígenos, pero sin estar, digamos, en contacto con el linfocito B. Entonces es esto, que pueden estar en membrana o en forma soluble, los producen de las dos formas. Vale, entonces ahora sí que he estado mirando pues, exámenes de selectividad y tal, y hay bastantes preguntas, que no sé si este año con la situación que hay os lo llegarán a preguntar, pero sobre la estructura de los anticuerpos. Entonces nos vamos a detener un poco más aquí. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una proteína producida por los linfocitos B, ¿vale? Que tiene una especificidad por una molécula que se denomina antígeno, que esto ya lo vimos en la clase anterior. Y el anticuerpo va a reconocer el antígeno por una región determinada que se denomina epítopo, ¿vale? Entonces, como os decía, los anticuerpos van a estar circulando en la sangre y también en las secreciones mucosas. Y van a permitir la eliminación de los microbios y también de las toxinas gracias a diferentes mecanismos de reacción, que es lo que se conoce como mecanismos de acción, que es lo que se conoce como reacciones antígeno-anticuerpo. Y son estas que tenéis aquí, ¿vale? Neutralización, aglutinación, precipitación, opsonización, el complemento, la lisis celular y la inflamación. No me quería detener mucho en estas reacciones, pero os he hecho una diapositiva con las definiciones sencillas, ¿vale? Lo vamos a ver un poco por encima. Si alguien tiene dudas sobre cómo funciona cada una de ellas, no hay problema, me lo puede preguntar y lo explicamos un poco más en detalle, pero tampoco creo que sea algo que os tengáis que saber al dedillo, vaya. Entonces, la primera es la neutralización. Los anticuerpos van a servir para reconocer esos antígenos que están en la superficie del patógeno, por ejemplo, una proteína que sea esencial para que el patógeno pueda infectar a su célula diana, ¿vale? Entonces, si el anticuerpo se une a esa proteína, va a neutralizar al patógeno porque el patógeno no podrá entrar en la célula, porque esa proteína ya la tiene bloqueada, digamos. Eso es lo que se conoce como neutralización. También, si los anticuerpos se unen a la toxina del patógeno, la toxina ya no podrá actuar, entonces la estará bloqueando, neutralizando, ¿vale? No podrá llevar a cabo su función. La segunda es la aglutinación. Esto quiere decir que los anticuerpos se van a unir a los antígenos o a los patógenos y como los anticuerpos tienen dos regiones de unión, se van a ir formando agregados, ¿vale? Como si se formaran cadenas. Entonces, el patógeno, al estar formando agregados, tampoco va a poder infectar, porque va a estar rodeado, digamos, de anticuerpos. El tercero es la precipitación. Esto quiere decir que los anticuerpos, al unirse a los patógenos o a las toxinas, se van a formar complejos, ¿vale? De antígeno-anticuerpo que van a ser insolubles y van a precipitar. Entonces, si precipita, el antígeno, o sea, el patógeno ya tampoco va a poder infectar. De hecho, estos complejos que se forman son mucho más fáciles de fagocitar. Va a venir un fagocito y se va a comer el complejo, lo va a destruir y ya está. Después tenemos la ozonización, que ya la vimos en la clase anterior, que era parecida a la precipitación en el sentido de que ayuda a la fagocitosis. La ozonización, los anticuerpos van a recubrir el patógeno y esto va a ayudar de señal, ¿vale? Como vimos en la clase anterior, para que los fagocitos lo endociten y lo destruyan, ¿vale?
también se va a activar el complemento. Esto es porque algunos anticuerpos, algunos tipos de anticuerpos, como veremos después, son capaces de fijar las proteínas, las moléculas de complemento, ¿vale? Y esto va a inducir la ozonización y la lisis celular. Es decir, que la célula a la que se está uniendo se activa el complemento y se destruye la célula infectada o la célula del patógeno. Tendríamos después la lisis celular, que viene siendo lo mismo, se unen anticuerpos y esto va a servir de señal a otras células del sistema inmunitario, en este caso de la innata, como son los eosinófilos y las células NK, para reconocer esa célula a través de los anticuerpos que tienen unidos, ¿vale? Y entonces esos eosinófilos y células NK van a destruir la célula a la que se han unido estos anticuerpos. Y todo esto en su conjunto, todas estas funciones, lo que va a inducir es inflamación, porque al final, si os dais cuenta, lo que se está haciendo los anticuerpos al reaccionar con el antígeno, lo que hacen es bloquearlo y actuar de señal para decirle al resto de células del sistema inmunitario, aquí hay algo que tiene que ser destruido y eliminado, ¿vale? Es lo que os decía Heribert, es como si entra un ladrón en una casa y alguien le pone un chaleco reflectante, ¿vale? Al final es ponerles una señal para que el resto de células sepan que hay que eliminarlo y entonces se pongan más medios y lleguen más células al lugar de infección, etc. Vale. Entonces, una vez hemos visto esto, vamos a detenernos un poco en la estructura del anticuerpo. Espero que quede claro con el esquema este que os he puesto. Los anticuerpos son unas proteínas que están formadas por 4 cadenas, ¿vale? 2 cadenas pesadas, que son las que tenéis en azul, y 2 cadenas ligeras, en verde, ¿vale? Las pesadas se llaman pesadas porque son más grandes, ¿vale? Esto es de cajón, y luego tenemos las ligeras, que simplemente serían estos 2 trocitos de aquí. Estas cadenas, las 4, están formadas por puentes disulfuro, que es estos rayitas que están aquí representadas, ¿vale? Entonces, tendríamos aquí las cadenas pesadas y las ligeras. Estas cadenas pesadas y ligeras, el anticuerpo en general, ¿vale? Se va a dividir en 2 fracciones, que no tiene nada que ver con cadena ligera, cadena pesada. Es otra clasificación, no clasificación, pero como otra forma de dividir el anticuerpo. Va a ser una fracción constante, que es la que tenemos en oscuro, ¿vale? Y una fracción variable, que es la que tenemos en los colores más claritos. Entonces, esta parte de aquí oscura sería la fracción constante y esta parte de aquí arriba sería la fracción variable. Y esto, en la fracción variable, es por donde se va a llevar a cabo la interacción con el antígeno. Entonces, cada anticuerpo tiene 2 sitios de reconocimiento del antígeno, tiene dos regiones variables, digamos. Bueno, fracciones o regiones es lo mismo, se puede decir de las 2 formas. Entonces, ¿qué es lo importante que sepáis de aquí? Cada anticuerpo está formado por 4 cadenas, 2 pesadas, 2 ligeras, ¿vale? Unidas por enlaces o puentes disulfuro. Y a su vez se diferencian 2 fracciones, la constante y la variable. Y la variable es por la que el anticuerpo, ¿vale? Que es esto de aquí, va a reconocer el antígeno. Vale. Entonces, dependiendo de la fracción constante, los anticuerpos se pueden dividir en varios tipos, que se conocen como isotipos, ¿vale? Entonces, estos isotipos, como digo, se van a diferenciar por la fracción constante. Y cada isotipo va a tener, aunque son anticuerpos y van a reconocer el antígeno de la misma manera, su función efectora cambia. Es decir, que en función de la fracción constante, cada isotipo va a reconocer, bueno, va a llevar a cabo funciones efectoras diferentes. Los isotipos en humanos son 5, ¿vale? Que son IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. Entonces, en esta tabla os he resumido un poco las características de cada uno de ellos. Eso es para que os deis cuenta también un poco de la diversidad del sistema inmunitario. No es que haya un anticuerpo y ya está. O sea, se podría profundizar más, pero esto es un poco para que tengáis la idea. Entonces, 5 isotipos. Cada uno, o sea, los anticuerpos en su forma soluble, si están en membrana, siempre están en forma de monómero, ¿vale? Formando el receptor de la célula. Pero cuando se secretan y están en el exterior celular, pueden tener diferentes estructuras. En el caso de la IgM es pentamérica. La IgD, por ejemplo, no se secreta, solo puede estar en membrana. La IgG
y la IgE en forma de monómero y la IgA de dímero. Y en cuanto a las funciones efectoras, ¿qué es lo más importante de cada uno de ellos? La IgM es la primera en ser producida, es como la respuesta más inmadura, digamos, ¿vale? Las IgMs son las que primero producen los linfocitos B y son las que llevan a cabo más, son las que están más presentes en la respuesta primaria, como ya os explicaremos en la siguiente clase. En el caso de la IgD también se expresan al principio, ¿vale? Cuando las células B todavía no se han encontrado con el antígeno, entonces por eso os pongo también aquí lo de la respuesta primaria y también son importantes la maduración. En el caso de la IgG, esto ya es una respuesta un poco más tardía, es una respuesta secundaria, ¿vale? Voy a ver. A ver, bueno, luego miro las preguntas. La IgG, como os decía, es una respuesta secundaria y también de memoria, ¿vale? Que esto luego lo veremos, pero es una respuesta que tarda un poco más en generarse, más específica. Una IgG tiene más afinidad por el antígeno que una IgM. Entonces es una respuesta mejorada, digamos. Y atraviesa la placenta. Esto de atraviesa la placenta, pues es un poco una curiosidad, pero para que os deis cuenta que la IgG va a ser la encargada de darle esa protección al feto y al recién nacido, ¿vale? Que todavía no lo tiene. Cosas, Andrea, que yo eso es lo del que utilizo para el A examen. ver, el chat. Vale. Bueno, voy a acabar de explicar esto de los isotipos y luego leo una pregunta. Entonces, la IgA, bueno, la IgG eso es más específica, digamos, una respuesta más tardía, que tarda un poco más en producirse, por eso pongo lo de la respuesta secundaria, y que atraviesa la placenta. La IgA se encarga principalmente de la protección a nivel de mucosas, ¿vale? Y también va a estar presente en las secreciones, por ejemplo, en la leche materna. Entonces también va a ser importante a nivel de la protección o de la inmunidad del recién nacido porque la va a adquirir a través de la leche. Y por último, la IgE es sobre todo en reacciones alérgicas, es la que más presente está. Vale, me preguntan, cuando me preguntan por un solo linfocito que se encarga de la memoria, ¿uno tiene prioridad sobre otro? Bueno, luego, si quieres, no entiendo muy bien lo que me quieres preguntar. Es Chachi García. Entonces, si luego me puedes explicar un poco más, cuando acabemos la clase, voy a seguir y luego miramos todas las preguntas. Vale, entonces, isotipos, anticuerpos, estructura, hay diferentes anticuerpos que se denominan isotipos, ¿vale? Dependiendo de su fracción constante. Cada uno de los isotipos va a tener una función efectora un poco diferente, pero al final todos tienen una función común que es reconocer el antígeno y avisar al resto de células de que ahí está el patógeno. Vale, y aquí os pongo un esquemita que, bueno, simplemente para que lo veáis cómo sería la estructura pentamérica, dimérica, ¿vale? Vale, entonces para acabar con los linfocitos B, cuando el anticuerpo está expresado en membrana, como os decía, está formando el receptor de las células B, que es lo que se conoce como BCR, de inglés B-cell receptor, ¿vale? Entonces, a través de este receptor, el linfocito va a reconocer el antígeno y se va a activar. Para esta activación va a necesitar la colaboración con las células T, pero esto lo veremos en la siguiente clase. Simplemente que tengáis claro que el anticuerpo, cuando se está expresando en membrana, forma el receptor de la célula B, el BCR. Y una vez el linfocito se activa, ¿vale? Ha reconocido el anticuerpo, el antígeno, y se activa, se va a diferenciar en dos tipos celulares, ¿vale? Se puede diferenciar en células B que se conocen como células plasmáticas o en linfocitos B de memoria. Si se diferencian células plasmáticas, va a estar especializado en la producción de anticuerpos. Es una célula que se va a dedicar simplemente a producir anticuerpos. Él ya ha reconocido el antígeno, ya sabe contra qué antígeno tiene que producir anticuerpos, digamos. Entonces, lo que va a hacer es irse a la médula ósea, quedarse allí residiendo, son células con una vida muy larga, ¿vale? Y se va a quedar en la médula ósea produciendo anticuerpos frente a ese antígeno durante toda la vida, digamos, ¿vale? Por lo tanto, esas células cambian su fenotipo, ¿vale? Esto ya como curiosidad, ¿eh?
y van a desarrollar el retículo plasmático y el aparato de Golgi, todo el sistema de secreción de proteínas, ¿vale? De síntesis y secreción. Entonces eso, la célula B puede ser célula plasmática y luego tenemos los linfocitos B de memoria. Si la célula en vez de ser célula plasmática es linfocito B memoria, esto quiere decir que la célula B se va a quedar circulando por el organismo, ¿vale? Es una célula ya madura que ya se ha activado contra ese antígeno y se va a quedar circulando por el organismo. Esto lo que va a permitir es que cuando el antígeno vuelva a entrar al organismo, esas células que ya están, digamos, preparadas, van a reconocer el antígeno, se van a activar, ¿vale? Y entonces la respuesta va a ser mucho más rápida. La respuesta al antígeno la segunda vez que este entra, o la tercera, la cuarta, la que sea, al ya tener en el organismo esas células B de memoria, estas se van a activar y la respuesta va a ser mucho más rápida. Por eso decíamos al principio de la clase que la respuesta adaptativa va mejorando con los contactos al antígeno, porque se va generando una memoria. El organismo ya está preparado, digamos, para defenderse contra ese antígeno, contra ese patógeno. Vale. Entonces, si no hay ninguna duda hasta aquí, vale. ¿Cómo distingues los isotipos? Si te lo preguntan, te lo dirían en la pregunta. Para distinguir los isotipos, sí que te lo dirían. O sea, yo sinceramente no creo que os lleguen a preguntar nada tan específico como para distinguir los isotipos. Los isotipos no los puedes distinguir a simple vista, a no ser de que sean en forma soluble y tú veas que tienen la estructura que sea, ¿vale? Si ves que es un pentámero, pues va a ser una IgM, pero esto yo creo que si te lo preguntan no va a ser en selectividad. Quiero decir, ya sería un poco más a nivel de la uni, yo creo, pero no creo que te lo pregunten. Pero tú a simple vista, si te ponen el anticuerpo en forma de monómero, es imposible saber si es una IgA o una IgG o una IgE, a no ser de que te lo pongan en forma soluble y tú ya puedas ver si es un dímero, si es un pentámero, tal, pero si no, no lo puedes saber, ¿vale? Habría que secuenciarlo o lo que sea, pero no. Vale, y otra persona me pregunta, ¿los linfocitos B de memoria es duradera en el tiempo, no? Sí, sí que es duradero, o sea, los linfocitos B de memoria se quedan en el organismo circulando, como os digo, y entonces van a estar preparados, también tienen una vida larga, pero la cosa es que como se van a encontrar con el antígeno, se van a volver a activar, van a empezar a proliferar otra vez, entonces ellas mismas se van, como os digo, manteniendo, digamos, la población, ¿vale? Exacto, no. La que tienen una vida muy larga son las plasmáticas, porque van a residir en la médula ósea, ¿vale? Entonces las células B de memoria también va a ser una respuesta a largo plazo, pero es eso, que se van a ir, estoy pasando, vale. Las células plasmáticas sí que tienen la vida más larga, ¿vale? Entonces, una vez hemos visto los linfocitos B, ¿vale? Creo que ya he contestado todas las dudas. Vamos a pasar a los linfocitos T. Los linfocitos T también son del linaje linfoide, ¿vale? Y entonces estos van a madurar en el timo y son los que llevan a cabo la respuesta celular de la inmunidad adaptativa. Las células B son las que van a permitir que mediante la producción de anticuerpos, la respuesta adaptativa humoral, y los linfocitos B llevan a cabo la respuesta adaptativa celular. Como digo aquí, son esenciales para la eliminación de los patógenos y la destrucción de las células infectadas, ¿vale? Y los linfocitos B no van a producir anticuerpos, los anticuerpos solo los producen los linfocitos B, sino que a través de su receptor, que en este caso se llama TCR, T-cell receptor, ¿vale? Reconocen el antígeno, pero no lo hacen como la célula B, que reconocen el antígeno, digamos, en su totalidad. La célula T, perdón, a través de su receptor, que también lo expresa en superficie, va a reconocer el antígeno en forma de fragmentos, ¿vale? Pequeños péptidos, que van a estar presentados por otras células que se llaman células presentadoras de antígeno. Como veis en este esquema, tenemos el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. Y el linfocito T, a través de su receptor, que es este rojo de aquí, va a reconocer el péptido, que sería la bolita esta marrón, presentado por otras células, ¿vale? Entonces,
una vez el linfocito T se activa por reconocer estos péptidos, podemos diferenciar dos tipos principalmente de linfocitos T. Los cooperadores, ¿vale? Que también se llaman ayudadores y en inglés se abrevia como TH de helper, de T helper, ¿vale? Entonces los cooperadores o ayudadores, como lo queréis llamar, mejor cooperadores o colaboradores, que también tienen una nomenclatura de CD4 positivo, pero esto yo creo que no hace falta que lo sepáis, es simplemente un marcador, son formas de llamar a los linfocitos T. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta, que es por lo que os he puesto aquí el esquemita, es que van a tener las funciones de activar a los linfocitos B, ¿vale? A los macrófagos e inducción de inflamación, pero lo más importante es tener en cuenta que van a ayudar a los linfocitos B a activarse, por eso se llaman ayudadores o colaboradores, ¿vale? Y después, por otra parte, tenemos los linfocitos T citotóxicos, que estos sí que van a llevar a cabo la destrucción de las células que están infectadas, ¿vale? Por eso se llaman citotóxicos, porque van a inducir la muerte de la célula que esté expresando el antígeno que están reconociendo con su TCR, ¿vale? Entonces, linfocitos T pueden ser cooperadores, que ayudan a activar a los linfocitos B, también a la activación de los macrófagos para inducir la fagocitosis, ¿vale? Y inducen la inflamación también. Esto siempre ayuda a la inflamación para lo que decíamos, para que lleguen más medios celulares, tumorales a la zona de infección. Y después tenemos los citotóxicos que se encargan directamente de la destrucción de las células infectadas. Sí, exacto. Me pregunta si es que si los linfocitos TCD4 positivos no son los que infectan al VIH. Sí, son los que infectan al VIH, exacto. Yo creo que al final, o sea, cuando ya hayamos visto todos los conceptos, digamos, más básicos de la inmunología, al final haremos una clase de enfermedades, un poco más de aplicación, que quizás es lo que más os pueden preguntar, pero entonces aquí podemos ver todo lo del VIH y demás, ¿vale? Más enfermedades y así tenéis más idea. Vale, entonces esto, CD4, CD8. Y entonces, como os decía, los linfocitos T, no, mediante su receptor, no van a reconocer el antígeno directamente, sino que necesitan que este antígeno se lo presente otro tipo celular, ¿vale? Que son las células presentadoras de antígeno. Entonces, las células presentadoras de antígeno son células de linaje mieloide, ¿vale? No son de linaje linfoide, son del mieloide. Y principalmente son las células dendríticas las que se van a encargar de presentar estos antígenos a las células B, a las células T, perdón, mediante unas moléculas, ¿vale?, que presentan en su superficie. Digo que principalmente son las células dendríticas las encargadas de presentar estos antígenos, pero también pueden ser los macrófagos, ¿vale? Si os acordáis en el esquema de los linajes, a partir del monocito, abajo a la derecha, ¿vale? Luego lo repasáis. Abajo a la derecha teníamos el monocito que se diferenciaba en célula dendrítica o macrófago, ¿vale? Pues las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno por excelencia, digamos, ¿vale? Pero los macrófagos también pueden actuar como células presentadoras de antígeno, no solo las células dendríticas. Pero bueno, por simplificarlo, células dendríticas. Y entonces lo que van a hacer estas células presentadoras de antígeno es fagocitar el antígeno y lo van a degradar en pequeños fragmentos, en pequeños péptidos. Y estos pequeños péptidos los van a presentar en su membrana a través de unas moléculas, ¿vale?, que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Entonces, se comen, digamos, ¿no? Se fagocitan al antígeno, al patógeno, lo destruyen en los lisosomas, ¿vale?, en pequeños trocitos, en pequeños fragmentos o péptidos, y esos péptidos se van a unir a esta molécula, al MHC, que va a ir a membrana. Entonces, en la membrana de la célula presentadora de antígeno vamos a tener el MHC, que sería esto verde, con el fragmento del antígeno unido. Y esto es lo que va a reconocer el linfocito T con su TCR, con su receptor. Va a reconocer el antígeno cargado en el MHC de la célula presentadora, ¿vale? Entonces, el antígeno T se podrá activar cuando reconoce este complejo. Os pongo aquí que existen dos tipos de MHC, el de clase 1 y el de clase 2. Esto ya sería entrar demasiado en detalle, ¿vale? Simplemente que sepáis que existen diferentes MHCs en función
del antígeno que se esté presentando, si es intracelular o es extracelular, pero esto yo creo que no es importante que lo sepáis. Simplemente que los antígenos T, o sea, los linfocitos T, perdón, no reconocen el antígeno directamente como los linfocitos B a través de los anticuerpos, sino que necesitan un procesamiento previo del antígeno, ¿vale? Por parte de una célula presentadora, que luego cargue los fragmentos en su membrana, en el MHC, y se lo enseñe, digamos. Y esto es lo que va a reconocer el linfocito T. Y entonces se activarán los linfocitos T. Entonces, un poco en resumen, no sé si ha sido demasiada información, es lo que os quería explicar eran los elementos de la inmunidad adaptativa, ¿vale? Para que vosotros tengáis claro cuáles son los elementos que lo forman y entonces en la siguiente clase podamos ver cómo interaccionan entre ellos. No sé si he ido muy rápido, nadie me ha dicho nada, así que supongo que no, pero entonces en resumen es, ¿qué es la respuesta adaptativa? Es una respuesta más específica, ¿vale? Porque se generan esos anticuerpos que son muy específicos, diferentes isotipos de anticuerpo en función de lo que se necesite. Hay una colaboración entre células B, células T, las células presentadoras de antígeno que tienen que fagocitarlo, degradarlo, presentárselo a las células T, ¿vale? Esa célula T se va a activar, entonces va a ayudar al linfocito B también a que se active, que eso lo veremos también en la próxima clase. Y entonces vamos a tener, como hemos dicho, diferentes componentes en esta respuesta adaptativa. La humoral, que es los anticuerpos, y la celular, que son los linfocitos T. Y bueno, no os he dicho, pero las células presentadoras de antígeno, ¿vale? Son células mieloides y son células que están participando en la respuesta innata también, ¿vale? Pero este hecho de que sean células mieloides que están participando también en la innata, por ejemplo, los macrófagos, células dendríticas, están debajo de la piel, digamos, captando todos los antígenos, pero luego están interaccionando con los linfocitos T, que son de la respuesta adaptativa. Entonces, se dice que las células presentadoras de antígenos son el puente entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Van a servir de conexión, ¿vale? Porque las células, por ejemplo, los macrófagos, son de la respuesta innata. Están, digamos, en la primera barrera para captar los antígenos, para fagocitar todos los antígenos que puedan entrar, los patógenos. Pero luego este macrófago, una vez se ha comido, digamos, el patógeno, va a viajar a los órganos linfoides secundarios y se lo va a presentar este antígeno a las células de la inmunidad adaptativa. Entonces, y va a interaccionar con ellas. Entonces, también que tengáis claro que estas células presentadoras de antígeno son el puente entre la innata y la adaptativa, porque hemos dicho que la adaptativa, que la inmunidad adaptativa la llevan a cabo los linfocitos B y los T, ¿vale? Entonces eso. Importante que tengáis claro los anticuerpos, bueno, los linfocitos B producen anticuerpos, la estructura de los anticuerpos, los linfocitos T, que pueden ser colaboradores, ayudando a la activación de los linfocitos B y de los macrófagos, etcétera, y citotóxicos directamente van a destruir la célula infectada, ¿vale? Y las células dendríticas que también tienen, bueno, las presentadoras de antígeno en general, que tienen un papel muy importante para que se pueda llevar esta activación. Y aquí os he puesto una tabla que compara la inmunidad innata con la adaptativa, ¿vale? Para que podáis, ¿cómo decirlo?, relacionar un poco las dos clases que hemos visto. En cuanto a especificidad, es mucho más específica la inmunidad adaptativa, ¿vale? Porque como dijimos, la inmunidad innata reconoce, como se dice aquí, moléculas compartidas, ¿vale? Entre microbios, por ejemplo, pues una parte de la pared, algún componente de la pared, pero la adaptativa va a ir dirigida a antígenos mucho más concretos, ¿vale? No tan generales, los receptores van a ser más específicos. En cuanto a la diversidad, como dijimos, la inmunidad innata tiene una diversidad limitada por esto mismo, ¿vale? Pero la adaptativa tiene una diversidad enorme. Los receptores, dice aquí, los receptores se producen por recombinación somática. Esto no le hagáis caso. Simplemente quiere decir que los receptores, la secuencia, digamos, de los anticuerpos, hay millones de combinaciones. Por eso son capaces de reconocer infinitas moléculas,
¿vale? Hay una diversidad enorme en la respuesta adaptativa, mientras que la innata es mucho más restringida, más limitada. En cuanto a la memoria, la innata vimos que no se generaba memoria, pero en la adaptativa tenemos las células, los linfocitos B de memoria. También habría T de memoria, ¿vale? Pero en eso no hemos entrado. Entonces se genera una memoria que va a permitir que la próxima vez que entre el antígeno, la respuesta sea mucho más rápida y mejor, ¿vale? Que es lo que se conoce como respuesta secundaria. Eso lo veremos en la próxima clase. Bueno, lo de falta de reactividad frente a lo propio, nada, no os preocupéis. Y después, pues los componentes. Como habíamos dicho en la innata, la piel, la mucosa, los componentes químicos como las moléculas antimicrobianas de la piel o de las secreciones, por ejemplo, de la saliva, del semen, etcétera. Mientras en la adaptativa vamos a tener a los linfocitos, ¿vale? Y los anticuerpos. En el caso de la innata, las proteínas que teníamos en la sangre era el complemento, principalmente, ¿vale? Y otros también, pero el complemento, por ejemplo, el interferón y tal, que se explicó Heriberg, pero el complemento. Y en este caso, en adaptativa, las principales moléculas que se van a encargar de la humoral, de la inmunidad humoral, son los anticuerpos. Y en cuanto a las células, la innata, pues los más importantes, los fagocitos, sí, y a los de los linfocitos no le hagáis caso porque os vais a liar, los fagocitos sobre todo, y mientras que en adaptativa son los linfocitos B y T, ¿vale? Entonces, eso es un poco todo lo que os tenía que explicar. Ahora, cualquier duda que tengáis, vale, me podéis preguntar por el chat todo lo que necesitéis. Me pregunta Eloisa que cuál es la diferencia entre el linaje mieloide y linfoide. A ver, ¿cómo explico yo las diferencias? A ver, esto, vamos a ir al esquema. Al final piensa que son diferencias en la expresión de genes, ¿vale? Cuando una célula se diferencia, una célula madre se diferencia, se van a ir en una célula madre, digamos que se expresan todos los genes, o se pueden llegar a expresar todos los genes. Pero a medida que tú te vas diferenciando, hay genes que se van inactivando y otros que se van a ir activando. Entonces, los patrones de expresión van a cambiar. Entonces, una célula que se diferencie hacia un progenitor linfoide va a ir restringiendo aquellos genes que se pueden ir expresando, por así decirlo. Entonces, se va limitando los tipos celulares a los que se puede diferenciar. Entonces, las diferencias entre un progenitor linfoide y mieloide va a ser básicamente el patrón genético que pueda expresar, ¿vale? Entonces, dependiendo de eso, se podrá diferenciar hacia unas células u otras. El progenitor linfoide va a dar lugar a los linfocitos y el mieloide a todo lo que veis aquí. Es más amplio. Pero tenéis que tener en cuenta que aquí todo, la hematopoiesis, ¿vale? Se genera en la médula ósea. Luego, por ejemplo, los linfocitos T se van al timo a madurar, pero los linfocitos B se quedan en la médula ósea y todo lo demás también. Eso es independiente, ¿vale? No sé si te ha quedado claro. La diferencia al final es esa. Va a tener diferencias morfológicas también, pero lo más importante al final para ser mieloide o para ser linfoide, pues es la expresión de los genes que tú estás haciendo. A ver, ¿alguna pregunta más sobre los anticuerpos o no sé? Algo que se os ocurra, no sé si os ha quedado todo claro. He ido muy rápido, ¿no? Vale. Como os decía, ya os he subido el test, ¿vale? Sí, la siguiente clase se mantiene el día 14 a las 5. En principio sí, pero al final eso lo fijáis un poco vosotros. Si a vosotros pues alguien no puede o a alguien le va mejor otro día o así en general, pues nos decís. Al final es lo que vosotros me vayáis diciendo. Me pregunta Lorena que si se generan los progenitores linfoides o mieloides dependiendo de lo que se necesita. A ver, esto, o sea, el proceso de hematopoiesis es un proceso bastante complejo, pero sí que al final la diferenciación va a ir determinada, digamos, por unas señales
que las células hematopoyéticas van a recibir. Entonces, al final va a haber como unos reservorios de células madre de las primeras, digamos, pero también de progenitor linfoide y progenitor mieloide. Y en función de las señales que se reciban, la diferenciación va a ir encaminada hacia un tipo celular o hacia otro, ¿vale? Cada tipo celular va a tener un reservorio en la médula ósea, ¿vale? Pero a medida, bueno, según las señales que se van recibiendo, pues se puede diferenciar uno más que otro, ¿vale? Dependiendo de las necesidades, sí que depende de eso. Sí. Lo de los anticuerpos os ha quedado claro porque sí que he visto que hay, pues las preguntas igual de esta parte, sí que la estructura de los anticuerpos es lo que más se pregunta. Lo de la respuesta primaria y secundaria también, pero eso lo veremos en la próxima clase. Lo hemos dividido así porque pensamos que es mejor ir poco a poco. En esta clase explicaros los elementos que forman la inmunidad adaptativa y ya en la siguiente ver un poco más la dinámica. Pero bueno, espero que os haya quedado todo claro y sí. Sí, a ver, cadenas pesadas, va a haber una pregunta. Vale, me pregunta Lorena, que aquí en el esquema del anticuerpo, ¿por qué digo que hay 2 cadenas pesadas si hay 4 en azul? Vale. Esto, o sea, no es que haya 4 en azul, hay 2, ¿vale? O sea, es como la Y. Todo lo azul, esto, no sé si mi cursor lo veis, porque yo estoy moviendo todo el rato el cursor y no sé si me lo veis, espero que sí. Vale, vale. Entonces, todo esto azul, los 4 cachitos, digamos, los 3 oscuros y el clarito, todo es una cadena pesada, es todo lo mismo, ¿vale? Esto está aquí, no es un puente disulfuro, es una región bisagra que se llama, ¿vale? Esto quiere decir que cada cadena pesada está formada por 4 dominios. Lo que es un dominio de una proteína, ¿lo sabéis? Sí, ¿no? No, sí, bueno, un poco de todo. Un dominio de una proteína, digamos que es una parte de una proteína, ¿vale? Si una proteína tiene 4 dominios, es que está dividida en 4 partes, ¿vale? Entonces, cada cadena pesada tiene 4 dominios, mientras que cada cadena ligera solo tiene 2 dominios. Entre estos 2 dominios de la cadena pesada hay una región que también es proteica, ¿vale? Pero es una región bisagra que se llama. No es un dominio, es como una zona de unión, pero sigue formando parte de la cadena pesada. Está así representada, quizás tendría que haber puesto otro esquema, ¿vale? Pero es todo lo azul, esto es una cadena pesada, esto es otra cadena pesada, ¿vale? Estas rayitas transversales sí son puentes disulfuro y estas también, ¿vale? Entonces tenemos las dos ligeras, perdón, y las 2 pesadas que son más grandes. Por eso se llaman pesadas. Son, digamos, el doble de grandes que las ligeras, ¿vale? Y me preguntas, Acris, ¿el disulfuro está entre cadenas? ¿No? Sí, exacto. Las puentes disulfuro van a permitir la unión entre las 2 cadenas pesadas, ¿vale? Y entre la cadena ligera con la pesada, en ambas partes del anticuerpo. La estructura se va a formar gracias a esos puentes. Entonces, 2 cadenas pesadas, 2 ligeras y los puentes disulfuro uniéndolas. No sé si te ha quedado claro, Lorena, lo de la cadena pesada, que no es que sean 4, sino que son 2 más grandes. Vale, vale, perfecto. Pues si vosotros me diréis, si tenéis alguna duda más, no sé, de los isotipos, el BCR, son las plasmáticas que están especializadas en producir. Vale. Voy pasando las diapos por si se me ocurre algo más, pero si me decís que lo tenéis todo. Vale, pues bueno, voy a esperar un poco por si va bien. Vale, perfecto. Vale, genial. Bueno, de todas formas, estoy en el Discord este.
Rebeca Gutiérrez, Rebeca.Gutiérrez creo que es mi usuario, o sea que me podéis preguntar. Bueno, como he pasado hoy el enlace y todo de la clase, me tenéis allí, o sea que si os ocurre cualquier cosa me podéis preguntar. Y en el Classroom ya os he subido el test, ¿vale? Yo, si fuera vosotros, lo haría ahora porque, bueno, podéis ir mirando el Power que también está subido y tal, y así lo hacéis ahora y ya os lo quitáis de en medio. Y bueno, si repasando cualquier cosa tenéis alguna duda, pues me decís. Si tenéis alguna duda de otra cosa, de la parte de más de biotecnología, genética, genética molecular, ingeniería genética, yo ahí os puedo ayudar todo lo que queráis también, ¿vale? Y yo que sé, dudas en plan más en general de la carrera, de lo que sea, pues también, ¿vale? Y nada, pues nada, muchas gracias por escucharme y por haber estado atentos. Espero que os haya quedado todo claro. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase, la semana que viene, que la dará Heribert, pero bueno, yo andaré por ahí atenta también. Así que nada, chicos, mucho ánimo y cualquier cosa ya sabéis. Chao, chao.